Fer, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Oye, ¿vas a creer que el día de ayer me pasó un fenómeno muy raro? Y ya ves que íbamos a cerrar y puse mi... Tenía ganas de echarme una siesta. Digo, fue histórico porque fue la primera vez en mi vida que me dormí desde las 6 de la tarde hasta el día de hoy a las 7 de la mañana. Casi me aventé 11 horas dormido. Es fenómeno porque normalmente duermo entre 4 y 6 horas en promedio. Y dije, pues voy a poner el despertador 8:40 para estar despejado y a las 9 empezar el fin del curso. Y adivina qué, le puse el despertador y todo bien, pero nunca me había fijado que lo tenía en modo no molestar el teléfono. Entonces quiero disculparme por eso, porque en modo no molestar, pues ya ves que no suena nada, ni alarmas, ni nada. Y yo no había percatado de eso, porque normalmente el teléfono siempre lo uso en modo Bluetooth, y en Bluetooth no suena, pero sí suena el Bluetooth. Ajá. Y para lo que me quedé dormido hasta hoy en la mañana que desperté acordándome que los dejé plantados allí. No se preocupe, sí pensé que mejor estaba cansado, por eso ni mandé mensaje al WhatsApp. Me conecté a la clase, y ya cuando vi que iban a ser las 10 dije, no, ya, que ya no. Dije, a lo mejor el Arqui se quedó dormido. Y Sí, no, ya no mandé mensaje. y fue un No me... fenómeno bien interesante porque digo, normalmente nunca, no recuerdo hace cuántos años que no dormía más de 10 horas. No recuerdo. Sí, porque siempre he sido muy, 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 muy tecolote. ¿Sí? Tal vez en el COVID, en el tiempo de COVID, sí me dormí. No recuerdo haber dormido tanto, pero sí me dormía más que lo normal, que lo habitual. Pero bueno, vamos a. La clase del día de hoy es muy interesante desde el entendido de saber el sueño erróneo del ser humano por sentirse pájaro, por sentirse ave. Cómo el ser humano, a pesar de tener todo lo que tiene y ser lo que es, envidia a las aves. Y cómo no poder entender que el ser humano no puede hacer lo que es un pájaro. No le mortifica hacer lo que es un elefante, un león, un tigre. No, eso lo hace y busca medios. Pero hacer lo que hace un pájaro, y todavía hoy en día, a pesar de que el ser humano domina el aire y vuela, sigue sintiendo la necesidad y sigue teniendo la inquietud de volar como un pájaro, con alitas. ¿Sí? Así. Eso es el concepto. Todavía, a pesar de que se dominó el aire por diversos medios, el ser humano sigue queriendo volar como un pájaro. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema que es interesante, pero es parte de la historia. Vamos a... Tengo dos opciones de video que pueden ser muy interesantes, que nos cuentan todo el tema de la aviación, desde la historia de la aviación a la aviación comercial, los tipos de motores, los tipos de sistemas para movilidad, personas y objetos de manera aérea. Tengo uno que mide, que dura 55 minutos, que no se me hace que sea muy viable por el tiempo, no ajustamos. Tengo otros dos que son síntesis. Y antes de eso, vamos a hablar de fluidos y de ductos. Mm, es un medio de transporte de líquidos principalmente, porque es lo que está. Líquidos y gases se transportan a través de ducto, por su misma masa y por su volumetría, por su consistencia. Sería muy complejo, no imposible, pero sería complejo hacerlo a través de sólidos o de muy, sí, sólidos o elementos complejos a través de ductos, porque pues obviamente se sale de la lógica entender que pues terminarían todos desfragmentados por la fricción que hay en el ducto, ¿verdad? Entonces, por eso mismo no son sujetos de ser movidos por esos medios.
el principal elemento a nivel mundial que se mueve por ductos es gas y petróleo. Son los principales elementos que se mueven a través de grandes distancias, claro. En un futuro se plantea que el agua también se convertirá en un producto que se mueva por ductos a grandes distancias, desde los proyectos actuales de desalinización de los océanos para convertirla en agua dulce por el tema de la falta de abasto de agua dulce en el planeta. Y ya incluso en Nayarit, creo, está preparándose una desalinizadora muy, muy grande y para dar abasto prioritario a las zonas más secas. Se está planteando el proyecto, ¿sí? Porque es una realidad que tiene que hacerse en poco tiempo. No existe otra forma si no se cuida el medio ambiente como no se está cuidando al hacer un mal uso del agua y utilizar la misma agua que nos tomamos, utilizarla como baño. Y es un concepto muy complejo la forma en la que el ser humano y dice amar una cosa y a la vez la trata como si fuera una cochinada. Voy a hablarlo desde esa perspectiva. No sé si ustedes son jóvenes, tienen chamacos, pero había un dicho en mi rancho. Yo tengo 47 años de edad. Había un dicho en mi rancho que decía que era pecado contaminar el agua. Nosotros incluso teníamos prohibido orinar en el agua. Teníamos prohibido que las heces tocaran el agua. Y dices, ¿cómo había ese respeto, aunque fuera desde un concepto religioso, por el cuidado del agua? Y ya cuando vas creciendo y sabes que existe un concepto llamado ciudad, porque pues yo vivía en una comunidad y en esa comunidad pues los baños eran fosas sépticas. Y pues el agua era agua de río limpia, agua de arroyo que bajaba de la sierra. Y de repente llegar a la ciudad y decir, ¿cómo es posible que orinemos en el agua por los retretes, no? Si mi abuelita me decía que no, si mi mamá me decía que no, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que hoy en día es de lo más común que nosotros estemos acabando con nuestra propia agua de consumo, con químicos, con solventes, con pinturas, con toda la cantidad de porquerías que pensemos que le podemos meter al agua, se la metemos. Y esa misma agua pues se reintegra al subsuelo, lo que genera contaminación de los mantos. Pero eso no es tema mío, es tema de hidráulica, que ya lo han llevado, lo llevarán y lo seguirán llevando. Pero el tema está en que tarde que temprano va a existir la necesidad de transportar también el agua. Y la mejor forma va a ser por ducto cuando venga de largas distancias. Para entenderlo. Entonces el sistema de transporte por ductos principalmente es eficiente en el transporte de gas, de petróleo. Es donde más se utiliza y más prácticamente, es más práctico para llevarse a cabo. Fuera del huachicoleo, ¿verdad? Y de las infracciones que le hacen a los ductos, de las penetraciones y robos de combustible. Y es una forma muy práctica y muy rápida de transportar el combustible. En otros países se transportan otros productos. Les digo, ya está poniendo en práctica en México el proyecto. En países del lejano oriente es muy común transportar el agua desalinizada por esos medios. Ya es muy común por las condiciones y necesidades de esos países. Que les digo, el futuro nos marca para allá. Principalmente, no se les olvide, bueno, en Aguascalientes tienen prometiéndonos desde hace 30 años que se va a acabar el agua, pero no hay que reírnos. Tarde que temprano es. Si no se les olvide que incluso tenemos per cápita la mayor cantidad de enfermos renales del país por las condiciones y lo pesado y el tipo de agua que consumimos. Y principalmente porque al principio la consumíamos directamente de la llave, ¿sí? Del grifo, cosa que pues poco a poco en Aguascalientes se ha ido generando la costumbre del agua embotellada y filtrada, purificada y ha mejorado eso las condiciones de salud de la gente. Bien, esos son los sistemas de transporte por ducto, ¿sí? Si conocen algún otro, sin ningún problema lo podemos platicar. Petróleo, gas, agua. Y de acuerdo a lo que yo tengo entendido y he manejado
otros cursos de sistema de transporte, es el más común. ¿Sí? Es el más común. No existe mucho sobre el tema en este caso particular. Y en jerarquía, esa es la distribución y la forma de transportar en ductos. Pros y contras. Pro, flujo continuo del producto. Flujo continuo y constante, continuo, constante. ¿Sí? Contra, como lo comentaba, el robo de los ductos por el crimen organizado. El robo del producto que se transporte por el ducto. Si lo hacen robándose pipas y robándose camiones. Ya hoy en día ya no es como antes que desbarataban los trenes y les ponían bomba a las vías y los descarrilaban para ir. Ya no es tan común. No hay otras formas de robar ahora, menos agresivas, pero de todos modos igual de infalibles. Otra contra, y las fallas geológicas o los movimientos diferenciados y las, los quiebres en la topografía accidentales que pueden llegar a fracturar las tuberías si no son tuberías adecuadas. Por eso incluso es muy comúnmente, ustedes que llevan hidráulica y han sabido el tema, que se utilicen sistemas de tuberías acostilladas, flexibles, pero eso no se puede utilizar para el gas, que es de alta presión, el petróleo, que es de alta presión. Es complejo, eso se utiliza más bien en sistemas hídricos y de drenajes. Eso se utilizan más comúnmente las acostilladas, las texturizadas, ¿sí? Que básicamente lo que tienen que son flexibles al movimiento. Pero también es cierto que es donde más se presentan las discontinuidades y fallas en, en la Tierra por movimientos diferenciados por la constante absorción y no reingreso del agua a los mantos freáticos. Ese es un tema básicamente de que se consume más agua que la que se reintegra al manto, por eso llega a darse la fractura. Pero ese es otro tema que tiene que ver con geotecnia. Entonces, eso es contra, ¿sí? El robo del material, el robo del producto y los terremotos o movimientos diferenciados de los suelos por donde se genera esto. Eso es temporal, porque hallas al ratero y listo. Hallas la falla y la solucionas. O sea, pero de todos modos, si es contra. Sí, caro, muy, muy caro. Muy, muy caro el transporte, porque tienen que llegar a las terminales de reembobinado y volverlo a aventar. Tienen que hacer muchos malabares para que se dé el movimiento a través de bombeo, los cambios de nivel. Normalmente se dice que se trabaja en la forma por temperatura, pero hay veces que tienen que ir en contra, como lo vimos en hidráulica de canales, que tienen que hacer contracorriente y es cuando tienen que utilizar bombeos, pero pues parte del proceso. Claro que vale la pena la inversión por lo que ganas al ser el gas un producto básico para la subsistencia del ser humano y el petróleo también, porque al final de cuentas son lo mismo, gas licuado de petróleo, gas natural, no igual, pero pues entra dentro de lo mismo. Al final de cuentas son elementos orgánicos que provee el planeta. Pues de esa manera es como se genera el transporte por ducto. Pros, les comentaba, rapidez y eficiencia. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Contras, si llegan a explotar también los ductos o si llega a haber una fuga del mismo, genera grandes, pero grandes, grandes desastres que pueden causar baja de muchas vidas humanas al momento que se realicen. Ustedes lo han escuchado en las noticias, que explotó tal gasoducto, que explotó tal ducto de petroquímicos, bla, bla, bla. Día con día es menos, hay muchísimos más elementos de seguridad, sensores de presión y todo lo que es el tema de eso que dominan más la gente que se dedica a ello, que ha ayudado a que se reduzca mucho este factor de seguridad y de pérdida de vidas. De ahí más, esto es ductos. Fer, a la orden. Arqui, no sé si se enteró que hace, pues, todavía el año pasado, de tanto que
que estaban taladrando aquí por el gas natural, hubo pues una ciudad, un pueblo aquí en Oklahoma, que prácticamente el gas salía por el agua. El gas salía por los ductos de agua. Si le prendías ahora sí que a la llave del agua, podías ver cómo se quemaba. Ah, sí, sí, sí escuché Lo, el lo, rumor ese de Estados Unidos lo quisieron y tapar, pero pues no, no pudieron. O sea, quisieron minimizar el la problema. situación. Sí, pero no se pudo. Fue a raíz de los pozos perforadores que mezclaron, o sea, taladraron, Sí, se mezcló perforaron y el fusionaron diamante acuífero. los veneros de agua con los de gas. Sí, y entonces le prendían a la llave y ahí se veía como el agua con fuego. Quisieron taparle, pero fue algo, pues no se podía tapar así tan fácil la noticia. Y ¿Y es un cómo problema. solucionaron? Sí, creo que no, tuvieron que cerrar ese ducto, pero es lo que no quiere México que pase. Es lo que decía este presidente López Obrador, que no quería que pasara eso en México. Y pues obviamente como hay mucho dinero de por medio de empresas extranjeras, pues están en contra, pero pues ojalá que no permitan que se perfore así. Pues mira, hasta este momento el viejito ha logrado muchas cosas y se ha puesto sus calzones. No es una persona que le guste dejarse mandar como los otros. Bueno y malo depende como lo vean. Yo no soy ni obradorista ni priista ni nada, pero bueno y malo esperamos que siga con su política de autonomía del país y todo ello. Y pues ojalá y no llegara a pasar, porque aquí sí sería un riesgo latente total. Allá tienen otros Sí, sistemas de control. Aquí en México esto generaría desastres, desastres literales. ¿Sí? lo que pasa es que como México es mucho de mochadas, Claro, no van a tener los cuidados para que no se mezcle el gas con los mantos acuíferos. No van claro, a claro. tener el mismo cuidado porque, oye, no voy a meter esto. Mire, claro está, en Calvillo, cuando se pusieron los coreanos, la fábrica de los coreanos, ellos dijeron, oye, necesito que me pongas un drenaje para yo conectarme, para conectar todos mis desechos. El agua sucia, no tanto desechos sólidos, el agua sucia del proceso de los Sí, pantalones. sí, de la Y, mezclilla, como es muy común en Asia, ok, del proceso de las telas. huele muy feo, huele como agua de drenaje, aunque no sea. Sí, Entonces, le dijeron, oye, necesito que me pongas, no, no, que mira, que ahí tíralo al río. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron al río. sí, Entonces, lo que corría, lo poquito que corría de aguas en el río, era agua pintada de color y olía muy feo. sí. Entonces, ya después se reguló y todo eso, pero las mochadas, la falta de empatía de los gobiernos por el pueblo. Entonces, ese era el miedo, que las empresas fueran a pagar mochadas y no fueran a tener el mismo cuidado para, para, per- para la perforación, para poner un tipo armadura donde se fuera perforando para que no se mezclaran este, otras sustancias. Iban a perforar literalmente y pues a sacar el negocio y lo demás, pues ahí Dios dirá. Entonces, pues ojalá que no, porque sí perjudicaría mucho. Es muy complejo la realidad de nuestro país, lo confieso, pero vamos a esperar que no se dé, ¿sí? Y porque sí, aquí no van a ser allá, cancela el ducto, pues no. Y si el venero mezcló el venero manto freático con el área donde se detectó gas, no, pues les va a valer gorro. ¿Sí? Ahí la mezcla de elementos. No, no Sí, quiero pensar en eso en México, no quiero pensarlo.
Sí, sí, allá ya están preocupados por los zombies. ¿Te has fijado cómo está el tema de los zombies ahorita ya? Sí. Es muy complejo. Bien, vamos a proyectar el video. Está muy interesante. El de 55 minutos, mejor se los dejo en la descripción de actividades porque sí se está divertido entender cómo ha sido el proceso de evolución del transporte porque y uno pudiera creer que haber volado como el pájaro y, o sea, ya se dio, pero no fue como un pájaro, fue con un globo. Mucha gente no sabe que realmente la primera forma de volar del ser humano fue con globos aerostáticos, ¿sí? Donde viene la dinámica. Es muy interesante cómo se mueve este tema. Vamos a comenzar a proyectar esta parte que es parte de lo que es el medio de transporte aéreo. Y con esto concluimos. Y la próxima semana, muchachos, iniciamos ya con Revit. ¿Sale? Estás muy callado, Guillermo. No, no, nada de eso, profe. No, sí lo escucho. Muy bien, entonces la siguiente semana nos escuchamos, pues, profe. No, todavía no nos vamos, espérate, no te vayas, tú eres uno Ah, ya, proyecto ya, rápido. ya. Espérate, espérate, Ah, yo pensé que ya era espérate. por todos los días. No, 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 vamos ahora por sistemas de transporte aéreos, ¿sí? Déjenme. Tres, listo, iniciamos. ¿Sí se ve? Sí, Arqui. Que el hombre vio a los pájaros moviéndose libremente por el aire. Siempre ha querido volar. Imaginó que el artefacto que le permitiría volar tendría la forma de un gran mecánico. Pero mucho antes de que la evolución de la técnica permitiera construir esta máquina, el hombre pudo volar con un aparato que a los antiguos nunca se les hubiera ocurrido. Este aparato fue el globo. Globos aerostáticos. En el siglo XVIII, los hermanos Montgolfier construyeron el primer artefacto que se elevó en el cielo. Al año siguiente, Rosier y el marqués de Arlandés realizaron un viaje de 25 minutos por encima de París. Una hoguera debajo del globo les permitió ascender. Los primeros globos estaban llenos de aire caliente que se producía al hacer fuego debajo. El aire caliente es más ligero que el aire frío, y esto hace que el globo. Cuando se descubrió el hidrógeno, que es también más ligero que el aire, se aplicó inmediatamente a esta disciplina, que se llama aerostática. El funcionamiento de los globos es relativamente sencillo. Si se desea ganar altura, se aumenta la llama del quemador. Para descender, se suelta gas. Volar en globo podía ser peligroso, ya que se dependía demasiado de las condiciones atmosféricas, y además el hidrógeno es inflamable. En 1852, Enrique Ifart le dio una forma más aerodinámica y le añadió un motor de vapor. Así nació el primer dirigible. Con los años se consiguieron modelos más rígidos y complejos, como los que construyó Ferdinand von Zeven a principios del siglo XX, que podían transportar más de 6 toneladas de peso entre carga y pasajeros. No obstante, los dirigibles pronto se dejaron de usar debido a los grandes accidentes que se produjeron. Uno de los últimos fue el incendio del dirigible alemán Hindenburg al aterrizar en Nueva York en 1937, donde murieron 36 personas. De todas formas, los dirigibles no hubieran podido competir con esos grandes pájaros mecánicos que el hombre soñó hace muchos siglos y que se han hecho realidad en nuestros días. Ya Leonardo da Vinci, hace más de 500 años, diseñó una máquina voladora y estudió el problema de elevar más pesado que el aire. Hubo muchos intentos de construir un aparato volador, pero no se consiguió hasta principios de este siglo.
1903, los norteamericanos Orville y Wilbur Wright realizaron el primer vuelo de un avión con motor. Poco tiempo después, Louis Blériot introdujo la hélice tractora, el timón en la parte de atrás y una náutica. A bordo de un aparato de estas características, cruzó el Canal de la Mancha en 1909. Su vuelo fue el primero a través del mar y también el primero internacional. 2 días después de su hazaña, Blériot ya había recibido más de 100 pedidos de su avión. Más adelante aparecieron los aviones monocasco, que eran más ligeros y más robustos. El fuselaje estaba hecho de chapas de madera fina cubiertas con tela lacada. Así eran muchos de los 10.000 aviones que se construyeron para la Primera Guerra Mundial. En 1919, Junkers construyó el primer avión totalmente metálico para servicio comercial, que también se utilizó con fines militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bando aliado utilizó mucho el Douglas DC-3, que también era el avión comercial más utilizado en su época. Al final de la Segunda Guerra Mundial, apareció el motor a reacción. Aviones como el británico en 1952 hacían un vuelo más cómodo y más rápido. Sin embargo, eran muy ruidosos y daban la impresión de consumir mucho combustible. El problema del ruido se solucionó con los motores turboventiladores como los del 2007-401 a partir de 1969. Este avión tiene cabida para 490 personas y es tan grande que el vuelo de los hermanos Wright se hubiera podido realizar en su interior. En ese mismo año apareció el extraordinario avión supersónico Concorde, que alcanza una velocidad de más de 2 veces la del sonido. Este avión es más rápido que una bala de fusil. El Concorde vuela entre 16.000 y 19.000 metros de altitud, donde la temperatura exterior es inferior a 60 grados bajo cero. Debido a su enorme velocidad, la fricción del aire es tan intensa que la superficie del avión se calienta hasta alcanzar 127 grados centígrados. Los aviones sin motor tienen las alas largas y estrechas. Los aviones ligeros tienen alas sencillas y gruesas. Las de un avión supersónico son óptimas para altas velocidades. Un avión se sustenta en el aire porque la forma de sus alas hace que la presión del aire sea mayor debajo de ellas que encima. Existen algunos aviones de despegue y aterrizaje verticales. Uno de ellos es el Harrier inglés que aquí vemos despegando en Nueva York. Pero el aparato de despegue vertical por excelencia Es clases. Vamos en clases. En clases. A ver, ven, lávate las manos por allá. Lavarte las manos por eso. Después del invento del avión, seguían probándose diferentes prototipos de máquinas voladoras con escaso éxito en la mayoría de los casos. Igor Sikorsky fue el constructor del primer helicóptero. Tuvo que resolver el problema de que cuando el motor hacía girar al rotor en una dirección, el fuselaje giraba también en la dirección contraria, como ocurre con este artefacto experimental. Esto es consecuencia del principio de la acción y reacción que descubriera Newton. Sikorsky solucionó el problema con un pequeño rotor vertical en la cola del helicóptero, que actúa como una hélice. La mayoría de los helicópteros utilizan este diseño, pero también los hay con 2 rotores gemelos o en tándem y son muy útiles para el transporte de personas o cargas. El rotor de un helicóptero produce un flujo de aire descendente y la reacción del aire hace que el aparato suba.
Si la fuerza sustentadora es igual al peso del helicóptero, este se queda quieto en el aire. Si disminuye la fuerza sustentadora, el aparato baja. Al inclinar un poco el rotor mientras está girando, parte del aire que baja se va hacia un lado y el helicóptero se va en la dirección contraria. Los helicópteros son muy útiles para el salvamento de personas en lugares de difícil acceso. También pueden utilizarse como grúas volantes y como transporte táctico de tropas en el frente. Esto me llamó la atención. Los aviones sin motor tienen las alas largas y estrechas. Los aviones ligeros tienen alas sencillas y gruesas. Las de un avión supersónico son óptimas para altas velocidades. Un avión se sustenta en el aire porque la forma de sus alas hace que la presión del aire sea mayor debajo de ellas que encima. Existen algunos aviones de despegue y aterrizaje verticales. Uno de ellos es el Harrier inglés que aquí vemos despegando en Nueva York. Pero el aparato de despegue vertical por excelencia es el helicóptero. Los helicópteros. Después del invento del avión, seguían probándose diferentes prototipos de máquinas voladoras, con escaso éxito en la mayoría de los casos. Igor Sikorsky fue el constructor del primer helicóptero. Tuvo que resolver el problema de que cuando el motor hacía girar al rotor en una dirección, el fuselaje giraba también en la dirección contraria, como ocurre con este artefacto experimental. Esto es consecuencia del principio de la acción y reacción que descubriera Newton. Sikorsky solucionó el problema con un pequeño rotor vertical en la cola del helicóptero que actúa como una hélice. La mayoría de los helicópteros utilizan este diseño, pero también los hay con dos rotores gemelos o en tándem y son muy útiles para el transporte de personas o cargas. El rotor de un helicóptero produce un flujo de aire descendente y la reacción del aire hace que el aparato suba. Si la fuerza sustentadora es igual al peso del helicóptero, este se queda quieto en el aire. Si disminuye la fuerza sustentadora, el aparato baja. Al inclinar un poco el rotor mientras está girando, el aire que baja se va hacia un lado y el helicóptero se va en la dirección contraria. Los helicópteros son muy útiles para el salvamento de personas en lugares de difícil acceso. También pueden utilizarse como grúas volantes y como transporte táctico de tropas en el frente. Detener. Pues miren, uno pudiera pensar y siempre está imaginándose que el avión por excelencia, el Jumbo, los transportadores, son lo ideal para movilidad. Existe también movilidad aérea de menor escala, pero no de menor importancia el helicóptero. Que, como, por eso me regresé para interpretar y entender mejor, hasta para transportar dinosaurios. Es las distintas formas en las que se puede utilizar este medio. ¿Sí? En la actualidad está utilizándose, es
muchísimo más, o sea, está incrementando el uso del transporte aéreo abismalmente, principalmente por el tema de la practicidad, la rapidez, el famoso VIP que te ofrecen las compañías de comercialización de productos como Amazon, Mercado Libre, Alibaba, cuando te hablan de transporte Premier, cuando generan toda una logística para mm, ubicar los pedidos y mandarlos por avión, porque es muchísimo más rápido ir de una parte a otra del mundo en un avión que en un tren o en un barco. Entonces, por eso mediático de los productos es que se está utilizando actualmente mucho el sistema de transporte aéreo. Pues sí, con esto finiquitamos el tema del sistema de transporte aéreo y producto, que era el que teníamos que ver hoy. ¿Qué se transporta por avión? Prácticamente todo lo que sea transportable y que no rebase el torque o la capacidad de carga del avión se puede transportar por este medio. Hay cosas que por su volumen, voluminosidad y su estructura, pues sería complejo mandarlos por este sistema de transporte. No hay mucha evolución, salvo lo que se comenta que posiblemente el Concorde, hablando de ese avión, transportaba personas y también objetos. Y era capaz de llegar de Londres, Estados Unidos, a Nueva York en 4 horas. Se tiene planteado que para el 2025 entre en funciones un avión sustituto del Concorde, porque como ustedes saben, ese Concorde dejó ya de ser uso comercial y pasar a un avión de características superiores a este, que todavía volará más alto, a mayor altura, y que se prevé que posiblemente haga el vuelo de Nueva York a Inglaterra en 2 horas. O sea, va a doblar. Si aún así el Concorde superaba, como lo escuchamos, y la velocidad de una bala, no cualquier bala, ¿verdad? Digo, no balas específicas. Estamos ante la posibilidad de un incremento mayor en la rapidez de la movilidad. Muy bien, muchachos. Les dejo la descripción para la evaluación del primer examen en plataforma. Nos vemos el próximo sábado. Y Carlos, pues el lunes cerramos el curso ya de modelado 3D. Y a reserva que no pase nada, nos estamos conectando ya el lunes para el último video y coordinarnos para ya subir toda la información para que la tengan. ¿Sale? Yorkie está muy bien. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. No se les olvide tener instalado ya el Revit y versión 2016, perdón, 2020, 2021 promedio o mayor, ya como que ahora nos organizamos. El problema es que la plantilla que les voy a otorgar, que les voy a dar para que ustedes trabajen, y si tienen menos de 2021 no lo van a poder utilizar. Si tienen 2021 para arriba sí la van a poder utilizar. Vale, Yorkie. Sale, que estén bien, nos vemos. No cuídese, buen día, Dale, hasta luego. profe, gracias. Sale.